Bueno, ya estamos con los hermanos Rosito, Martín y Adrián, que van a estar en instantes nada más presentando, bueno, parte de lo que va a ser la presentación de su disco aquí en Uruguay, bien de España. Lo grabaron en el estudio de Joaquín Sabina. Algo para contar tienen, ¿eh? No se lo pierdan. Alfonso, hemos hablado de la justicia en Uruguay. Sí, cuánta complejidad de la justicia, ¿no? Porque uno a veces juzga, valga la redundancia, la actuación de jueces del Poder Judicial sin conocer todos los resortes que tiene. Y a veces también otro tipo de límites. Ustedes hablaron bastante con el presidente de la Corte, entre otros temas, sobre los problemas presupuestales de la Corte. El Poder Judicial es un poco lo que vamos a ver, parece obvio, aunque no lo es tanto para todo el mundo, una columna básica de cualquier democracia. Es decir, el Poder Judicial es sustancial a un sistema democrático republicano, pero no cuenta en nuestro país con autonomía financiera y entonces autonomía presupuestal. Eso ya es una limitante. Bueno, pasan cosas bastante duras, como lo que veíamos recién con el caso, los casos que nos presentaba Gabriela, de aquellos jóvenes que y hay muchos casos de no tan jóvenes, que han pasado años de su vida, día tras día, conviviendo con reclusos que de pronto son culpables de delitos graves y eran inocentes. Y el Poder Judicial no tiene dinero para pagarles, lo cual me parece que terrible, que además tampoco le solucionan la vida, ¿no? Es un poco tampoco le soluciona la vida. Para paliar. Sí, hablábamos entre 20 y 40 dólares por día de prisión indebida es lo que se paga. Bueno, digo, hay que ver quién querría estar en prisión por 20. Bueno, lo cual no hay nada que pague, ¿no? Eso, ninguna suma, pero que el Estado ni siquiera se haga cargo de lo que legalmente se tiene que hacer cargo parece increíble. Hemos hablado estos días de varias cosas a partir del triunfo de Trump. El triunfo de Trump en los Estados Unidos ha puesto muchas cosas arriba de la mesa, ¿verdad? Y entre otros, el tema de la necesidad de esos balances, contrabalances que existen en cualquier democracia, esos que se llama balances y contrapesos, y que son fundamentales para que realmente los poderes se puedan controlar. Es algo que, por ejemplo, hablando de Estados Unidos, fue exitoso en el caso de Nixon, cuando el famoso caso Watergate, en el cual el presidente debió dejar su cargo después que se descubriera que espiaba la sede del Partido Demócrata. Los que tenemos un poco más de edad nos acordamos un caso paradigmático de investigación periodística, donde allí esa cosa de periodismo desde ese lugar, digamos, no legal, pero es legítimo, digamos. Esta es la película de Alan Pakula, ¿no? El caso Watergate, con Dustin Hoffman y Robert Redford. Es una película también paradigmática. Y bueno, en ese caso funcionó. Hay mucha expectativa hoy, precisamente en los Estados Unidos, respecto a qué papel va a cumplir el Poder Judicial, qué papel va a cumplir el Congreso, que está controlado también por los republicanos, qué papel va a cumplir esa prensa a la que está totalmente enfrentada. En estas últimas horas y días nuevamente el presidente se ha enfrentado. El presidente Trump electo visitó el New York Times, pero fue muy crítico con el New York Times. Es decir, hay mucha preocupación por algunos de los nombramientos que ha habido en Estados Unidos. Por tanto, el Poder Judicial parece una piedra fundamental, una piedra fundamental en esa estructura. Claro, en Estados Unidos la cuestión es distinta. El presidente es el que propone al candidato para la Corte y es el Senado por mayoría simple que elige. Normalmente los que designa el presidente son los electos y son los miembros de la Corte. Por tanto, el presidente de la República tiene un poder muy grande cuando hay que renovar la Corte. En el Uruguay es un poco distinto, o bastante diferente, porque el tema se relaciona más con la Asamblea General. La Asamblea General, por una mayoría especial, además de 2/3, es la que tiene que elegir los miembros de la Corte. Pero bueno, todo este tema genera debates en los Estados Unidos, pero también no hay que ir tan lejos, no hay que ir a los Estados Unidos para ver todos los debates que ha habido en los últimos tiempos en torno a la Corte, a la importancia del Poder Judicial como sustento de la democracia. Decíamos al principio, Aldo, cuando hablábamos al comienzo del programa, hablar de la importancia del Poder Judicial y de la independencia del Poder Judicial en una democracia parece algo obvio, parece como hablar como me decía un jefe
hace mucho tiempo en una publicación, vos querés escribir sobre la importancia del agua para la navegación. Bueno, es verdad, es algo obvio, pero no, sin embargo no es tan obvio para todo el mundo, o por lo menos a veces se lo quiere dejar de lado, muchas veces disimulado a través de intentos para neutralizar a ese poder o para cooptarlo, como modo de controlar al Poder Judicial y por lo tanto controlar a un gobierno o a un Estado. No por casualidad, cuando se da un golpe de Estado, una de las primeras cosas que se busca es controlar el Poder Judicial. ¿A dónde va el golpista o incluso aquellos que forman parte de gobiernos populistas con tendencia totalitaria, autocrática? Bueno, apuntan en primer lugar al Poder Legislativo, apuntan a la prensa, apuntan a la justicia. Es paradigmática, también hablando de cosas paradigmáticas, nos acordamos... una de las imágenes que más queda cuando uno recuerda el golpe de Estado del Uruguay es aquel grupo de militares irrumpiendo en el Palacio Legislativo con el general Gregorio Álvarez adelante, armados, poco rato después de que hubiera terminado la última sesión del Senado, aquella famosa sesión del Senado. Es decir, esos son los objetivos, porque con eso se controla al Estado. En realidad... en aquel caso, y haciendo un poco de historia, estaba previsto tomar en febrero el Parlamento, pero no fue necesario porque ni se reunió. Pero esa es otra historia. Pero hay casos en los que se ha discutido mucho de este tema. La integración de la Corte como modo de controlar al Poder Judicial y al Estado. Uno de ellos, la Argentina de Kirchner. Todos los gobiernos, si usted recuerda, desde que ha vuelto la democracia, y en particular el gobierno de Menem y Kirchner, han sido motivo de discusión en la formación de la Corte. Ni que hablar en Venezuela, donde la Corte ha sido totalmente cooptada, al igual que las Fuerzas Armadas, que la Corte Electoral, el Poder Electoral. Es decir, como una forma de intentar perpetuarse en el poder, ¿verdad? ¿Qué ha pasado en el Uruguay? En el Uruguay, hay que decir, en Uruguay... aprovechando que estuvo hoy el presidente de la Corte, el Uruguay ha logrado en estas 3 décadas reafirmar la independencia del Poder Judicial. Yo creo que la verdadera independencia del Poder Judicial habla de la salud que tiene la democracia. Y en el caso del Uruguay, esa salud es buena, goza de buena salud. A lo largo de estas 3 décadas nos ha tocado cubrir muchos hechos. El Poder Judicial ha sufrido presiones de todos lados, de todos colores y de todos gobiernos. Sin embargo, el Poder Judicial, a lo largo de estas 3 décadas de democracia después de la última dictadura, por ejemplo, ha procesado a miembros de los 3 partidos que estuvieron en el gobierno por diferentes motivos y por diferentes razones. Es decir, y hay que recordar que en los últimos años, y esto es muy relevante, debió soportar, no ahora, antes sobre todo, presiones importantes desde el poder político y desde sectores del oficialismo, ante el enojo por la decisión de la Suprema Corte de declarar inconstitucionales algunas normas. Frente a eso, no solo han habido críticas, sino que hay intentos de reformar la Constitución, entre otras cosas, para crear un tribunal constitucional que pueda tratar el tema de la legalidad o la constitucionalidad de las leyes por fuera de la Suprema Corte de Justicia. El argumento de tratar de hacer eso es darle coherencia al Estado, es decir, que si el Poder Ejecutivo, con el aval de un legislativo mayoría automática, aprueba una norma, después no venga la Suprema Corte de Justicia, el Poder Judicial, los jueces, a arruinar el pastel o la fiesta, cuando el criterio debería ser exactamente el opuesto. Es decir, esa falta de coherencia, en teoría, es lo que da sustento a una democracia legítima. Por eso creo que, entre otras cosas, hay que tener mucho cuidado cuando se habla de modificar el número de miembros de la Corte, cuando se habla de crear otros poderes que tienen que ver con la Constitución, con la legalidad de las normas, porque el Poder Judicial, si no, corre el riesgo de transformarse en un adorno, como ocurre en otros países. Y en el Uruguay todavía, por suerte, esperemos que por mucho tiempo, para siempre, sigue siendo un elemento fundamental de la salud democrática. Bueno, Alfonso, si les parece, vamos con nuestros invitados del final. Vamos con